Amén. Dios los bendiga, hermanos. ¿Cómo están? Aleluya. ¿Quién vive, iglesia? A su nombre. Aleluya. Vamos a dar un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Espíritu Santo, eres bienvenido. Gracias, Señor, por este día, Señor, por esta oportunidad que nos das, Señor, de estar aquí en tu casa. De aquí, Señor, buscarte, Padre, buscarte en espíritu y en verdad, Señor. Separando un tiempo, Señor, de nuestras agendas, Padre, para darte, Señor, lo mejor de nosotros, Señor. Una oración, un cántico, Padre, una adoración, Padre, de corazón para ti, Señor. Buscando, Señor, siempre tu presencia, Padre, porque la necesitamos, Señor. No somos nada sin ti, Padre. Necesitamos, Padre, que tú nos guíes, Señor, que tú seas delante de nosotros, Señor. Guíanos, Padre, en esta hora, Padre. Capacítanos, Señor, para entender tu palabra, Señor, y que sea, Señor, ella la que nos guíe, Padre, y nos llene, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, amén. Para empezar, hermanos, eh, este tema para mí fue de gran bendición eh, porque me enseñó bastante sobre el carácter que debemos tener nosotros que somos parte del ministerio de Cristo. Nuestra iglesia es parte del ministerio de Cristo, ¿verdad? Y lo que nosotros debemos siempre tener presente es que eh, la palabra de Dios es viva, amén. Y nos habla Dios nos habla a través de ella. Y por más que este libro haya sido escrito por diferentes personas en diferentes tiempos, diferentes idiomas, siempre tuvo el gran propósito de que no solamente iba a guiar a las generaciones de ese momento, contemporáneas a ese tiempo, sino a nosotros actualmente. Entonces, por eso es que este pasaje que vamos a estar estudiando y desarrollando hoy, me bendijo de muy gran manera porque me dio a entender no solamente que en la palabra de Dios encontramos respuestas, sino que también encontramos guía. Amén. Entonces, hemos escuchado muchas veces que la palabra de Dios es como un manual, ¿verdad? Un manual de vida. Y me gusta ese nombre, pero también me gusta entenderlo como que es Dios quien literalmente nos está diciendo cómo hacer las cosas, cómo evitar las cosas para que no nos pasen, o cómo llevar el camino del cristiano de la forma correcta. No hay forma perfecta porque somos imperfectos, pero Dios espera de nosotros, Jesús espera de nosotros una actitud de humildad, de obediencia, de siempre querer ser mejor persona en Él. Amén. Entonces quiero que vaya conmigo a 2 de Timoteo 3. Me dan un fuerte amén cuando lo tienen. Segunda de Timoteo 3. Vamos a leer capítulo 3. Aleluya. Esta enseñanza le he puesto como título: La palabra de Dios es nuestra guía viva para vivir en los caminos de Jesús. Amén. Vamos a estar leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo el versículo 1. El título dice así: Carácter de los hombres en los postreros días. Un poco de contexto aquí. Esta es la segunda carta que le escribió Pablo a Timoteo. Aprendiendo y leyendo de la historia de ellos, entiendo que Timoteo era una persona joven en ese momento. Se cree que cuando recibió esta carta, Timoteo tenía entre 35 y 38 años. ¿Y por qué se le considera joven? Porque en esa época lo que Pablo buscaba era, digamos, pastores de iglesia que fuesen padres de familia, o sea, que tengan una trayectoria y que vengan enseñando con ejemplo de su familia de que pueden llevar un ministerio. Porque no podías decir que querías ser pastor si en tu casa tus hijos hacen lo que quieran, tu familia no te obedece y no eres un sacerdote en tu casa. Por eso que
se entiende que Timoteo era joven por esa y muchas razones, porque Timoteo en ese momento no calificaba para el puesto de un ministerio, llevar un ministerio como el que Pablo le estaba encomendando. Y estas cartas que le escribió Pablo me enseñaron que son más que enseñanzas para Timoteo, era una guía para que él pudiese llevar su ministerio de una manera ordenada, de una manera que él no pudiese fallar, si él seguía las indicaciones de Pablo. Amén. Entonces vamos a leer el primer versículo del capítulo 3. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Amén. Vamos a detenernos ahí, porque Pablo empieza redactando en su carta a Timoteo las características del hombre en los postreros días. Pero sabemos y entendemos por lo que Pablo escribe aquí que en ese tiempo ya se veían personas con estas características y que Timoteo debía cuidarse de ellas. Pero también nos cae a nosotros que debemos cuidarnos de esas personas y también no caer en ser esas personas. Amén. Entonces, Pablo va redactando las características de estas personas que son egoístas, que no respetan a Dios, que ignoran, se vanaglorian ellos mismos. Entonces, estas características, yo estoy muy claro de que en algún momento de nuestras vidas podemos ser esas personas. Amén. Vivimos bajo la misericordia de Dios y gracias a Él podemos ser redimidos en Cristo. Y esta palabra, hasta el versículo 5, nos dice de lo que tenemos que evitar ser o caer en. Porque hay muchas personas, lamentablemente, que son líderes o son parte de un ministerio dentro de la iglesia y no cuidan su testimonio. Entonces es muy peligroso porque para las personas nuevas ver estos ejemplos puede llegar a ser impactante o pueden tomarlo como natural, como normal. Y eso es lo que se estaba viviendo en la iglesia en ese momento, que ya habían personas que actuaban de esta forma y Timoteo tenía que hacer las cosas diferentes y tratar de implementar esas correcciones dentro del ministerio. Amén. Entonces, en Génesis 8:21, no lo busque, yo se lo puedo tratar de redactar, pero la parte que quiero que caigamos hoy en cuenta es que en ese versículo Dios se refiere a que el hombre desde su juventud es malo. Amén. Que su corazón desde su juventud conoce la maldad, ¿verdad? Entonces, sabemos que estas cosas, estamos expuestos a estas cosas desde nuestra juventud y como joven, adulto, puedo decir, y también me colaborarán algunos, que en sus tiempos se veían cosas que ahora los jóvenes de ahora lo ven normal, pero en sus tiempos sus padres me imagino que lo regañaban. Entonces ahora los jóvenes hacen cosas que parecen cotidianas, pero que a los ojos de Dios está incorrecto. Amén. Entonces se crea esta continua rueda de que el joven, o sea, que cuando Dios se refiere al joven, en Génesis 8:21, es cuando el humano pasa de ser inocente a tener razón, a tener conocimiento, a aprender a razonar, y ya se pierde esa inocencia. Es como Danielito, que
da risa a veces que está aquí y dice amén y contesta al pastor y Danielito no sabe lo que está pasando, pero llegará un momento en el que él en su corazón entenderá muchas otras cosas y de ese momento él tendrá que rendir cuentas. Amén. Entonces, desde la juventud, Dios nos dice que el hombre ya tiene maldad en su corazón. Entonces, ¿cómo podemos evitar caer en esto? Pablo nos enseña que es por medio de la palabra de Dios. Amén. En el versículo 16, es un versículo conocido, aquí mismo en el capítulo 3, todo lo hemos leído, dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios es un instrumento que ayuda a que ese joven con un corazón malo pueda ser redimido por ella, pueda ser corregido. Amén. Y por eso Pablo hacía tanto énfasis a Timoteo de que se alejara de este perfil de mal hombre y le mostraba en el versículo 16 de dónde él podía entonces coger como referencia para ser una persona de bien y llevar un ministerio. Amén. Entonces, vamos a leer el versículo donde quedamos, el 6, que dice así: porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y bueno, el 8 dice: y de la manera que Janes y Jabres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Porque, a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Aquí en este versículo, en estos pasajes del 6 al 9, del 6 al 9, Pablo se refiere a este tipo de hombres de la época en la que se basa la escritura, pero que también encontramos ahora. Esta característica de hombres son personas que buscan vanagloriarse, exaltarse, ponerse a ellos por delante. Y muchas veces nosotros podemos caer en la tentación de ser así, de que nuestro propio entendimiento de las cosas es también una forma de negar a Dios, de decirle a Dios: esto es lo que yo soy, esto es lo que yo creo y esto es lo que yo voy a enseñar. Y muchas veces tomamos la palabra de Dios a nuestra conveniencia. Amén. Entonces, Pablo dice que nos cuidemos de este perfil de personas y que tampoco seamos esa persona, ¿verdad? Y que estas personas también nos muestra cómo trabajan en los ministerios. Son personas que se aprovechan de la mentalidad débil de las personas y se aprovechan, como dice aquí, de mujeres pecadoras que quieren más conocimiento, que quieren redimirse, y así mismo son las personas que con las personas nuevas vienen, quieren buscar un nuevo camino, una nueva forma de vivir en Cristo, pero entonces tenemos otras personas que lo impiden, que lo que hacen son piedra de tropiezo. De ahí viene la frase esa. Amén. Entonces, quiero que vayamos detenidamente a los siguientes versículos de cómo, del 8, que Pablo se refiere a dos personajes que se llaman Janes y Jambres. Y estos dicen que se resistieron a Moisés, pero que eventualmente ellos fueron, se puede decir que humillados o ellos solos cayeron y se chocaron contra la verdad, que la verdad es Dios. Amén. Estos dos personajes, investigando información, se dice extraoficial o extraoficial, estos dos personajes se cree que son los hechiceros que
trataban de llevarle la contra a Moisés y a los milagros que él hacía y las plagas que él traía por parte de Dios. Hasta que llegaron a la plaga, si no me equivoco, de los piojos, donde ellos no pudieron replicarla. Y ahí es donde Pablo se refiere a que esos engañadores llegaron a chocarse con la verdad, que es Dios. Amén. Que en algún momento estas personas que están haciendo tanto mal al ministerio van a llegar a un punto en que la verdad los va a revelar y las personas van a ver quién de verdad son. Por eso Pablo insiste tanto a Timoteo en que tenga cuidado con este tipo de personas, pero que eventualmente estas personas serán apartadas del camino. Amén. Entonces seguimos leyendo en el 10. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como lo que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. Persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores, a los que se refería en los versículos anteriores, irán de mal en peor, engañando y siendo ellos engañados. Amén. Entonces, la enseñanza de este pasaje no se centra tanto en el versículo 16, que es el que conocemos, que toda la escritura está inspirada, ¿verdad? Para corregirnos, para enseñarnos, redarguirnos y para hacernos mejores. Sí, es muy importante y es lo que todo cristiano debe tener en su corazón. Pero es también muy importante ver los pasajes anteriores para entender por qué Pablo le insistía de tanta manera a Timoteo de cuidarse, pero ¿de qué perfil? Amén. Entonces, como pueblo, como ministerio que somos, el Centro Cristiano Embajadores de Cristo, he entendido y he llegado a la conclusión de que cada persona, cada miembro de esta iglesia es parte de un plan perfecto. Es parte de un plan de Dios que nos sobrepasa. Amén. Y que si usted decide emplear un papel secundario porque, digamos, no quiere tomar compromiso o simplemente no cree que tengan el tiempo, déjeme decirle que la obra va a seguir igual. Amén. Y que va a ser triste porque usted va a pasar toda su vida viniendo, adorando, pero de verdad no va a estar entregando su vida completa a Jesús. Amén. Porque Él nos enseña en estos pasajes a cómo nosotros como una congregación evitar que tengamos este tipo de perfiles malos de los hombres de los últimos tiempos en nuestra iglesia. Y que seamos una iglesia que dé frutos. Amén. Entonces, me quiero basar en la enseñanza de hoy en el versículo 10. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Amén. Me detuve aquí porque entendiendo este versículo, Pablo nos dice, nos enseña, la palabra de Dios nos enseña cuáles son los pasos a seguir como miembros de esta congregación. Amén. Y el número 1, como dice el versículo, es la doctrina. Nosotros todos los viernes, todos los domingos y todos los miércoles recibimos palabra de Dios. Amén. Y la palabra que se da aquí por parte de los ministros y los pastores, nosotros debemos cuidarla, en el sentido de que no debemos agarrar la palabra y acomodarla a nuestras necesidades, porque Dios no trabaja de esa forma. Dios lo que busca es que nosotros seamos mejores cada día en Él. Y para nosotros ser mejores, para uno ser mejor en algo, tiene que pasar un proceso de muchas veces de dolor o procesos incómodos que lo que hacen es que nos reajustan y nos preparan para el siguiente nivel. Amén. Entonces debemos cuidar la doctrina que estamos aprendiendo aquí
y no adaptarla a nuestras necesidades. Amén. Ese es el primer punto. El segundo punto es que debemos cuidar nuestra conducta dentro y fuera de la congregación. Nuestras acciones son parte muy importante de nuestro testimonio. Amén. Lo que hacemos aquí, al final, ¿quién lo ve? Las personas que están aquí. ¿Y quién me dice a mí que allá afuera Luis Bermúdez se comporta de la manera que Dios espera? Amén. Y las personas que lo están viendo quizás no están llevándose la imagen correcta de lo que es ser un cristiano por mi culpa. Amén. Entonces debemos cuidar nuestra conducta dentro y fuera de la congregación, porque es parte de nuestro testimonio. Amén. Tercer punto, propósito. Nosotros somos parte del propósito de Dios y como les decía, el propósito de Dios y la voluntad de Dios va a seguir conmigo o sin mí, igual que con usted o sin usted. Entonces, procuremos, no sé cómo decirles esto, pero procuremos que Dios cuando haga así, tú estés abajo de ese dedo, que tú seas el primero en levantar la mano y que envíame a mí, yo quiero ir, estoy preparado. Y para nosotros ser parte del propósito de Dios, debemos estar preparados para poder servirle a Él. Amén. Como cuarto punto, tenemos la fe. La fe, porque es algo que se predica tanto y es algo que mucha gente a veces ya lo toma a la ligera porque es una palabra que escuchamos tanto, es como memoria muscular. La fe, la fe, la fe, la fe, la fe, la fe. Pero la fe es muy, pero muy importante. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Entonces, nosotros no podemos pretender venir a la casa de Dios a servirle si no creemos que Él existe. Amén. Entonces, la convicción que nosotros reflejamos allá afuera es la convicción por nuestra fe de que las cosas que no vemos son reales. Las cosas que Dios nos promete van a pasar. Amén. Y la fe es el motor que nos impulsa a hacer las cosas que hacemos. Porque si usted se da cuenta, nosotros no estamos viendo ángeles con nuestros ojos terrenales. Pero los ángeles y el Espíritu Santo se mueven en esta congregación. Por eso que necesitamos tener fe para poder seguir adelante. Amén. Gloria a Dios. La quinta es la palabra que se me dificulta decir, que es la longanimidad. Y buscando el significado de esta palabra, me gustó el significado que tiene, porque es mantener una actitud positiva y constructiva frente a la adversidad. Si Pablo me dice que yo tengo que hacer esto, que yo ni siquiera tengo que agarrar un bus para venir acá, imagínense. Entonces, ¿cuán más otras personas que sí están pasando cosas peores que, digamos, que yo, y aún así son resilientes en los caminos de Dios? Amén. Y tienen una actitud positiva, nunca los ves tristes, entran por esa puerta alabando el nombre de Dios, porque están entendiendo lo que la palabra de Dios quiere de nosotros, que es una actitud positiva en frente de la adversidad. Pablo fue perseguido durante todo su ministerio y a ninguno de nosotros nos persiguen por hablar de Dios. Entonces, para nosotros estamos light, si se puede decir de alguna forma. Entonces, no tengamos temor de enfrentar, digamos, nuestras situaciones difíciles de una manera positiva y confiando en Dios. Amén. El sexto, el amor. O como nos enseñó nuestro pastor en las últimas enseñanzas, trabajo de amor. El trabajo de amor para mí es totalmente diferente ahora que lo entiendo al amor. Porque es el trabajo, o sea, es el resultado que las cosas que tú haces con el amor que las haces. Amén. Entonces no podemos pretender que las personas se conviertan a Cristo si solamente le estamos mandando un versículo diariamente por WhatsApp. Entonces ahí nos está viendo el trabajo de amor que de verdad
nos habla la Biblia que debemos tener con las almas. El trabajo de amor que debemos tener con las almas y con lo que hagamos dentro de la congregación es algo que no te cueste, o sea, que no sea un sacrificio para ti, que no sea una obligación para ti, sino que sea algo parte de ti, que te nazca hablar a las personas de Jesús y que sea y que se refleje que cuando tú hablas con las personas de Jesús o tú sirves a Dios en la congregación, se ve una actitud positiva, una actitud de agradecimiento, de obediencia, de que haces las cosas por amor y no por compromiso. Amén. Y bueno, el último, para terminar, es la paciencia. La paciencia es muy difícil y me río porque el sábado, para contarles un poquito de por qué cuando llegué a este punto me causó risa, eh, nosotros últimamente, si se han dado cuenta, no hay que ser vida ajena para no darse cuenta de que hemos estado incompletos en el grupo de alabanza, pero hemos tratado de, y eso ha hecho que muchos de nosotros hagamos como cosas que no hacíamos antes. Y de eso se trata también ser corregidos o ser trabajados por Dios. Nos ayuda a corregir cosas para ser mejores. Amén. Y este tiempo en el que hemos estado un poco incompletos en el grupo de alabanza, algunos de nosotros hemos tenido que, digamos, dar un paso al frente y hacer más cosas de las que hacíamos antes. Y es como entrar en un terreno incómodo, de inexperiencia para muchos, pero al pasar 2 fines de semana hemos visto mejoría en la actitud de todos y también en la forma en la que nos ayudamos o congeniamos para hacer las cosas. Pero aún así hay cositas que como líderes jóvenes, a veces yo me digo de que chuzo, me está costando esto y me frustra un poco, pero creo yo que yo a veces no lo reflejo tanto porque iba en el carro pensando en estas frustraciones de las canciones y esto, lo otro, cómo la estamos sacando y cómo mejorar y cómo... Siempre estoy pensando en qué puedo hacer para ayudar al grupo. Y vamos en el carro y Paola, vamos todos, en mi carro vamos, no sé, a veces somos 7, no cabemos a veces. Y vamos en el carro y Paola dice que yo no la había escuchado bien, yo le entendí que yo no estaba siendo paciente y cuando ella me dijo eso, yo dije, chuzo, no estoy siendo paciente. Pero después ella le pregunté y me dijo bien la cosa, que que sí soy paciente. Y después Justin me dice que no, que Luis es de todos el más paciente. Y yo en mi mente, yo dije, chuzo, yo le quería tirar las baquetas a esta persona en antes. Y me dicen que yo soy el paciente. Entonces Dios espera de nosotros que a pesar de nuestras frustraciones con algún tema o algún ministerio, que seamos resilientes, que la prueba esa que estamos pasando es para nuestro crecimiento y que la paciencia se aplica como en un ministerio, como también al momento de alcanzar almas, porque a veces las personas lamentablemente no están listas para escuchar o para entender más que nada la voz de Dios. Amén. Y como predicaban una vez aquí, nosotros tenemos que simplemente sembrar la semilla. Amén. Dios nos está pidiendo que sembremos, tapemos, echemos agua, nos quedemos haciéndole sombrita. No, Dios solamente está pidiendo que sembremos, que tengamos la paciencia necesaria para sembrar. Parece tonto, pero muchas veces no tenemos ni la paciencia para hacer eso, para trabajar, para hacer el espacio y poner la semilla. Y muchas veces nos frustramos con amigos, con compañeros de trabajo, con familiares de que queremos que sean mejores, que consigan una vida en Cristo, pero lo que tenemos que hacer es orar. Lo que tenemos que hacer es prepararnos, porque la carrera es larga con muchas personas. Amén. Y necesitamos que el cristiano y esta congregación sea cada uno de estos puntos, pero también haga las cosas con amor, con paciencia, con fe, con una buena actitud. Y yo sé que el Señor, cuando traiga las cosas que tiene preparadas para nosotros, estaremos listos. Amén. Dios los bendiga.